Te esperamos los miércoles a las 10 de la mañana, aquí por Max TV. Max TV. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando ustedes se unen a este programa Pasión aquí en su canal Max TV. Hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la directora regional de la UNESCO para Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, la doctora Sadia Sánchez. Vamos a ver primero un video sobre la UNESCO y luego vamos a dialogar sobre todos los trabajos, las tareas, los proyectos, los sueños que ella está impulsando en la región y en el país. I was born on a planet I was born on a planet I'm growing up in a world where 60 million children never go to school. 那里2/3的人不会读写。他们是妇女或女孩。 ou dire tout haut ce que l'on croit et écrire librement ce que l'on pense est encore interdit à trop d'hommes et de femmes. Где доступ к знаниям, культуре и науке часто остается привилегией немногих. En el que la contaminación se considera a menudo un problema ajeno. En el que todos condenamos el cambio climático. pero no cambiamos nuestro modo de vida. ويتعرض هذا التراث وتلك الذاكرة إلى الإهمال والتدمير. Alors partout dans le monde, l'UNESCO agit para acompañar y asesorar a los estados. 为了让每个孩子，无论男孩还是女孩， Et accès à une éducation de qualité. Qui fasse de lui un citoyen du monde. So the freedom of expression and freedom of the press are respected. باعتبار هذه الحرية شرطا للتمتع بالكرامة والديمقراطية. Pour que la diversité culturelle soit préservée. Чтобы уникальные памятники были бы известны и защищены. Para que el agua, los océanos y la biodiversidad se reconozcan como recursos valiosos. So that all women and men puissent ainsi mieux vivre ensemble. Parce que c'est d'abord dans l'esprit des hommes et des femmes que la paix se construit. Me encanta, Sadia, ese video y la diversidad de los seres humanos y la armonía que debería reinar en nosotros y cómo la diversidad es la condición para que nos respetemos y sepamos que de verdad somos iguales. Ese prendedor que tú tienes en el vestido tiene también una diversidad de colores. ¿Tiene algo que ver con las propuestas de la UNESCO o cómo es? Porque me trae muchos recuerdos. Excelente, gracias por la pregunta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijiste al inicio del programa, Nelsa, desde donde quiera y que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo por Max TV Online. Agradezco esta invitación y la oportunidad de poder conversar sobre la UNESCO y en rigor sobre las Naciones Unidas, sobre el sistema de Naciones Unidas. Esto que ustedes ven acá y que tú me has preguntado, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la denominada Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. ¿Y qué quiere decir esto? Que los 193 estados, parte de las Naciones Unidas, consensuaron en septiembre de 2015 y acordaron
el lanzamiento de lo que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 colores, 17 colores de la diversidad, como bien lo has dicho, 17 colores que interactúan, que son interdependientes y que fundamentalmente constituyen una agenda de transformación social. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible van desde el primero, que es el fin de la pobreza, poner fin a la pobreza, pasando por el objetivo 4, que es el objetivo de educación inclusiva y de calidad para todas y todos a lo largo de la vida, el objetivo 5 sobre igualdad de género entre hombres y mujeres, y así sucesivamente. El objetivo 6 se relaciona con el agua. También tenemos los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a cambio climático y a la protección y preservación ambiental. Se coloca entonces el objetivo 15. Tenemos muy importante a los fines de este programa, que es el objetivo 16, sobre edificación de paz e instituciones sólidas. Y finalmente el objetivo 17, que es el último objetivo, es el que se construye a partir de la cooperación entre países, entre instancias de gobiernos, academia, sector privado, pero es una cooperación que alude a la posibilidad de interactuar todos en función de todos. Cooperación norte-sur, cooperación sur-sur y también cooperación triangular sur-sur-norte. De manera que esos son los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto como Naciones Unidas. Somos la Secretaría Técnica, no son los objetivos de las Naciones Unidas, en tanto que secretarías, UNESCO es una secretaría técnica y todas las agencias lo somos, sino los objetivos de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esto es muy, muy importante destacarlo. Sí. Pero el hecho de que sea una secretaría técnica son también, creo que la cara más amable de las Naciones Unidas, porque uno asocia a UNESCO con educación, con paz, con productos interesantísimos para la educación, para la promoción de la ciudadanía. Antes de venir a este programa me preguntaban, ¿usted cree que de verdad algún día se va a lograr la paz? ¿Podrá ser posible que los seres humanos nos comportemos en paz? Y yo creo que sí. Pero creo que hay que construir pilares, tanto en la sociedad como en las personas. Tú eres una persona que eres realmente un motor en esto, que aportas a toda la sociedad para ir construyendo un mundo mejor. Esos pilares propios tuyos, ¿puedes compartirnos cómo has llegado hasta aquí, de dónde vienes, dónde naciste, qué estudiaste y cómo desembocaste en esta actividad de la que todos somos gratos y estamos encantados y que seguramente seguirá creciendo en el aspecto de aporte tan creativo, me parece, a la sociedad para que de verdad nos entendamos un poco mejor? Bueno, muchas gracias, Nelsa. Tu pregunta ya comienza con una cantidad de elementos que quisiera detenerme en algunos de ellos. Tú dices que la gente pregunta, ¿y es verdad que algún día podrá haber paz? Yo pienso que eso es como cuando la gente se pregunta si podrá ser feliz, como si eso se encontrara en algún lugar y solamente hay que llegar a ese lugar y ahí va a estar. No es así, no es así, la vida no es así. La vida es un devenir. Y cuando decimos que la vida es un devenir, lo que estamos diciendo es que la vida se edifica. Y la paz se edifica. Sí. El principio fundacional de la UNESCO, que es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas, el principio fundacional de UNESCO, que fue fundada al término de la Segunda Guerra Mundial, es que la paz debe edificarse en la mente de hombres y mujeres. Y lo que eso realmente significa, esa síntesis que acabo de expresar, lo que significa es que la paz puede no ser natural ni estar dada. Hay que hacerla. Sino que la paz se debe construir. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es precisamente conjugar
las distintas acciones que se relacionan con los mandatos de las Naciones Unidas, y en el caso de UNESCO nuestros mandatos son en educación, ciencias naturales relacionados por supuesto con biodiversidad, con cambio climático, pero también cultura, que es la preservación de la memoria, es la identidad, y es básicamente, cuando hablamos de preservación, realmente también estamos hablando de su protección, de su cuidado, de su mantenimiento y de hacerla propia. Y también tenemos mandatos en ciencias sociales y humanas, nosotros atendemos jóvenes, y nuestro último mandato, que es el 5º mandato, es en comunicación e información. Entonces, a través de estos distintos programas que nosotros desarrollamos, tratamos de actuar, sobre todo desde la educación, en la edificación de los valores de la paz, de la cultura de paz. Y esos valores de la cultura de paz también se edifican a partir de valores universales, que son valores éticos. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que es responsabilidad individual, es responsabilidad de cada uno edificar la paz, pero esa responsabilidad individual tiene que mutar en responsabilidad social. Y eso nosotros sentimos que está además en la base de la posibilidad de un desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible se sustenta en cantidad de elementos: reducción de la pobreza, lo que hemos contenido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mencioné algunos de ellos, pero fundamentalmente en esa capacidad de vivir de manera armoniosa, de respetarnos mutuamente. Hay que construir, hay que fundar, hay que poner los pilares, pero en general cuando uno ve una casa no dice qué buenos pilares, ¿no es cierto? Dice qué linda casa o qué lindo color. Y sin los pilares resulta que no hay ni casa, ni lindos colores, ni nada. Y por eso me parece que es interesante para todos nosotros saber también tus pilares, los tuyos. Por eso te preguntaba, ¿de dónde vienes? No a dónde vas, porque estaba bastante claro que a dónde estás yendo, pero la historia que fundamenta los pilares personales que hace que ahora tú puedas expandir también, no solo lo que tú quieres, sino la UNESCO y todo lo que eso representa. Yo nací en una ciudad llamada Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Soy venezolana, y ¿cuáles fueron mis pilares? Yo crecí en una familia como cualquier otra familia, como todos provenimos de estas, unas más funcionales, otras más disfuncionales, con más problemas o menos problemas, pero todos provenimos, y ahí hay pilares, de un padre, de una madre, con hermanos. Mis pilares, yo creo que se sustentaron en ambos, tanto en mi padre, médico, y mi madre, que siempre trabajó en el sistema de justicia venezolano. Y creo que ahí se colocó los valores, la verdad. Yo recuerdo y todavía mi madre vive, mi madre tiene 92 años, y consciente y lúcida, y todavía mi madre no miente. Y eso es algo extraordinario, porque en general la mentira se hace parte del discurso y del accionar, ¿no? Esto tenemos que combatirlo, porque esto se ha colocado realmente en esto que en la contemporaneidad llamamos la época de la posverdad. Entonces, esto de la mentira, que está legitimada y que está presente en el discurso político, ideológico, cotidiano, esto tenemos que trabajarlo. Es como una prostitución de la palabra. Exactamente. Entonces, para mí, el principio de la verdad es un principio que sí tenemos que transmitir vertical y horizontalmente, entre quienes nos rodean, quienes son descendientes nuestros, y que debemos transmitir, y eso lo recibí yo. Eso es algo para mí invaluable. Creo que probablemente, ahora que lo pienso, es uno de los valores para mí más fundamentales. El sentido de justicia. Ese fue otro que también mi madre, y creo que iba de la mano del decir la verdad. El sentido de lo justo, el sentido de lo que tenía que ser equitativo, de lo que tenía que ser fundamentalmente respetuoso. Y de mi padre, muy estudioso,
un hombre muy estudioso. Creo que la disciplina del estudio probablemente la aprendí de él, y definitivamente la disciplina de la lectura, de la apreciación de lo estético. No que mi madre no la tenía, también lo aprendí de ella. Creo que ambos se conjugaron hasta donde vivieron juntos, luego se separaron, pero esas simientes quedaron en quienes constituíamos el núcleo familiar. De ahí provengo y ahí continúo. También para allá continúo en mi camino. ¡Qué maravilla! Vamos a un corte y continuamos luego del espacio publicitario. El agua, mi amor. Se está saliendo. Mi amor. Basta. Tu dinero se te está escapando a litros. Si no quieres ahogarte con el pago del agua, comienza por evitar su fuga. Y ahorrando agua, permites que otros también puedan disfrutarla. En el mundo hay muchos conflictos, temas que merecen ser abordados por personas expertas en resolverlos. Los trataremos aquí, con análisis y pasión. Soy Nelsa Curvelo, los espero aquí, muy pronto, en Max TV. Tener casa propia es el logro de tu vida, y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta $70,000. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. La paz es una construcción, la paz es una tarea, la paz es un trabajo. ¿Qué hace UNESCO en relación a esa construcción y a ese trabajo? La UNESCO, como indiqué, su principio fundacional es precisamente la edificación de los baluartes, los valores de la paz en la mente de hombres y mujeres. Desde entonces la UNESCO ha tenido ese norte que ha sido la edificación de una cultura de paz. Y este norte se ha desarrollado a partir de distintos programas que a lo largo de los años, programas, eventos, encuentros, declaraciones, que a lo largo de los años pues han ido cambiando según los requerimientos que la historia y que el devenir de la sociedad va imponiendo. En ese sentido, en este momento nosotros tenemos un programa muy importante, y agradezco también la pregunta porque me permite comentarlo. Esto es accesible a través de la página web de la UNESCO, unesco.org, que es el programa de educación contra la violencia extremista. Y este programa que hemos diseñado y estamos trabajando en este momento, lo tenemos plenamente activo. Debo mencionar que la directora general de la UNESCO, la señora Audrey Azoulay, acaba de firmar el 24 de abril el pacto precisamente para la lucha contra la violencia extrema en el marco del plan estratégico del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
el cual ya entró en vigencia desde el año 2016. Esto es importante porque se sustenta precisamente en el combatir las distorsiones que genera la ignorancia, que genera el odio, que genera la mala información, la información que no se corresponde con la realidad, el irrespeto por lo diverso. Y estos elementos, que es a los que tratamos de identificar, los tratamos de contrarrestar a su vez con el sentido de identidad, con el sentido de pertenencia, pero muy fundamentalmente con el sentido de responsabilidad, con el sentido del reconocimiento al otro. Cuando digo de responsabilidad me refiero a responsabilidad ética, pero también, y muy importante, con el sentido crítico de la realidad, con la capacidad de discernimiento de la realidad. Y en ese sentido, además de este programa específico que acabo de mencionar, sobre el cual inclusive ya tenemos elaboradas guías para docentes, para estudiantes en los distintos niveles, nosotros también trabajamos desde un programa global que denominamos Educación para la Ciudadanía Mundial y que se sustenta precisamente en estos valores universales y en el principio de que la educación debe fomentar, por supuesto, y es su sentido, conocimientos y competencias cognitivas como las matemáticas, el lenguaje, por supuesto, eso es la educación, pero nosotros incluimos otro elemento, que es que la educación también debe incluir los componentes de naturaleza no cognitiva. Nosotros llamamos eso también poder blando, es decir, todo lo que se sustenta en los valores, pero también en las artes, en lo lúdico, en los deportes, todos este conjunto de elementos que edifican. Es desde muy una, fuerte el poder blando, porque ese no se rompe ni se quiebra. Exactamente, y ese es el poder que sostiene. El poder que sostiene, el poder que cohesiona también. Y que es dúctil. Exactamente. Entonces, la paz se construye también, y esto tengo que decirlo, cuando hablamos de esos baluartes, se construye a partir de la inclusión. Sí. La exclusión está en la base de la no armonía. La no pertenencia está en la base de la no armonía. Sí. Precisamente. Y por supuesto, en la no armonía se empiezan a generar las simientes de la violencia. Y en Ecuador, o más bien en la subregión andina, en la cual tengo el privilegio y me siento honrada de representar a la UNESCO, me refiero a Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, nosotros tenemos ya diseñado un programa y lo estamos tratando de fomentar, y estamos en el trabajo precisamente de que haya socios estratégicos que nos acompañen en la construcción de este programa, que se denomina Multimediando. Multimediando aspira a ser un instrumento, una herramienta de mediación entre pares. Pero cuando hablamos de mediación entre pares nos estamos refiriendo a niños. Entonces lo que estamos es formando niños y niñas y jóvenes para que actúen como mediadores de paz en resolución de conflictos entre sí. Pero eso es sentar las bases de una sociedad diferente, porque los niños que aprenden a mediar y a resolver conflictos se escuchan, aprenden a aceptar diferencias, aprenden a aceptar opiniones y pareceres y puntos de vista distintos, y realmente generar otro estilo de sociedad. Exactamente. A eso aspiramos. Ya. A eso es a lo que aspiramos, a la posibilidad de construir dos componentes muy fundamentales, la escucha y el diálogo. Pero la escucha y el diálogo parten de otro principio más abstracto, que es el respeto por el respeto por el otro y el respeto por lo diverso. Cuando yo reconozco la diversidad, lo que estoy haciendo es reconocer que hay un otro que puede pensar de otra manera, que puede tener otras creencias, que son distintas a las mías. Y aquí yo quiero partir de un principio muy fundamental. Escuchar no es estar de acuerdo. Así es. Yo puedo escuchar y no necesariamente estar de acuerdo, pero yo respeto y yo escucho
y yo también puedo dar mi opinión. En ese sentido, decía yo, se sustenta en la escucha por una parte y en el diálogo, en la posibilidad de yo poder decir y poder ser escuchada. Como el diálogo tampoco es solamente que una persona habla y otra habla, sino que a partir de lo que dice alguien, yo camino con él, escucho y a partir de ahí puedo aportar y generar nuevas ideas, pongo las mías, pero también me enriquezco con la del otro y generamos algo que no es ni tuyo ni mío, sino que es algo distinto que creamos juntos, porque a veces el diálogo es de sordos. Yo espero que se calle o digo qué interesante, qué bien lo que dice, porque dice lo mismo que digo yo, y cuando dice lo mismo es mi eco, pero en realidad no es diálogo, me estoy escuchando a mí, y lo que dice diferente eso lo paso por alto. Me parece extraordinario que los niños tengan un aprendizaje de esa actitud fundamental que es realmente escuchar y casi admirar al otro en su diversidad, en lo que dice, en lo que expone, en lo que cree, en lo que quiere. Estás construyendo ahí una sociedad que tiene otros pilares de nuevo. Y yo creo que aquí es muy importante indicar, todos los seres humanos en algún momento entramos en conflicto con otros seres humanos. No, eso es una realidad innegable. El problema no está en que entremos en conflicto con otros seres humanos. Lo importante de todo esto se coloca en la posibilidad de llegar a un acuerdo sustentado en el respeto. Llegar a un acuerdo, y esa es la mediación, y en ese acuerdo alcanzar una solución que además es transformadora, porque me transforma a mí, me transforma al otro en la situación de conflicto, como tú bien lo habías indicado, en una posibilidad de reconciliación. Y además, en la reconciliación hay un compromiso, que es el compromiso tácito de la no agresión posterior. Entonces, en ese sentido, nosotros, quisiera insistir sobre ello, estamos trabajando con este programa que, repito su nombre, Multimediando. Tenemos una página web y aquí hay un elemento muy importante, y es que nosotros estamos utilizando mediación tecnológica. Estamos utilizando las tecnologías de información y comunicación precisamente como un instrumento que nos permite, por una parte, ese accionar que es entre humanos y que se da en espacios concretos y presenciales, pero donde nosotros estos espacios de diálogos y de historias contadas, historias de vida, las llevamos a los distintos medios de comunicación. Por una parte, por supuesto, Internet, la página web, pero por otra, televisión, por otra, YouTube, programas de radio de 30 segundos. Es decir, tenemos una gama de elementos que estamos poniendo en juego, donde el mensaje que se genera entre dos personas, repito, de manera presencial, puede elaborarse y construirse y difundirse en estos espacios mediáticos y como son las nuevas tecnologías, que permite que llegue a mucha gente. Entonces, esto es importante porque también grabamos historias. Grabamos los espacios de la mediación, pero estamos grabando también las historias de la reconciliación, las historias de la mediación y de la resolución del conflicto. Esto pueden ya accederlo. Nosotros hicimos un programa piloto en la frontera norte, tan importante, tan fundamental, un área de conflicto, como sabemos, que se ha generado en estos espacios de frontera entre Ecuador y Colombia, pero que realmente se pueden trabajar en cualquier otro espacio, sean fronterizos de frontera, o sean espacios rurales, o sean espacios urbanos. Y también es muy importante comentar que no está restringido a la educación, a la intervención en la educación. Nosotros partimos de que Multimediando se generan contenidos desde muy temprana edad, no tanto como desde la primera infancia, pero sí desde la educación inicial y básica, y luego continuar hasta la educación secundaria, con distintos contenidos y distintos valores y resultados esperados. Esto es importante también comentarlo. Y muy importante, la posibilidad de que exista mediación y construcción de paz en cualquier espacio, fuera de la escuela, que son los espacios formales de la educación, pero también
en los espacios comunitarios, en los espacios familiares, en los espacios recreacionales, en la cual los niños, niñas, jóvenes se desenvuelven, interactúan y en un momento dado pueden ciertamente tener conflicto. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es, si tenemos que construir la paz en la mente de hombres y mujeres, es construir la paz en la mente de niños y niñas y jóvenes. Claro. Ese es el sentido fundamental de este programa en el cual estamos avanzando. Y eso es tan fundamental porque si no nos alimentan solamente las malas noticias y las buenas que no las conocemos tanto, que son estas historias de reconciliación, de construcción, de aceptación de lo diferente, de resolver conflictos. Es fundamental que también las conozcamos, porque si no nos quedamos con lo malo que sucede y no aprendemos de lo bueno que otros han hecho y que es también una escuela. Exactamente, pero yo quisiera agregar algo más. ¿Por qué necesitamos mediar por la paz en los espacios escolares? Porque tenemos hostigamiento, pero hostigamiento escolar grave, gravísimo, pero porque es violencia además, pero sobre todo hostigamiento contra niñas. Sí. Y esto es muy importante mencionarlo porque nosotros en UNESCO tenemos dos ejes transversales y nuestras dos grandes prioridades son igualdad de género y África. Por supuesto, en términos de lo que estamos hablando de la edificación de la paz, nosotros partimos del principio de que tenemos que crear las condiciones del respeto mutuo entre niñas y niños, porque ahí también se sustenta la desnaturalización de la violencia. La violencia no es natural, de ninguna manera, se sustenta en valores patriarcales, en sociedades patriarcales y machistas, no es natural, eso no es lo natural. Si el mundo está constituido por la mitad de mujeres y otra mitad de hombres, lo natural es que nos respetemos mutuamente y que además vivamos en condiciones que sean justas para ambos, no que nos hagamos iguales, idénticos, como dice la ideología de género, que no es ideología de género, no es enfoque de género. Claro. El enfoque de género tampoco es un enfoque de mujer, el enfoque de género es la construcción de condiciones que beneficien a ambos por igual, a hombres y a las mujeres, y se sustenta en el respeto. Y por supuesto parte de un enfoque de derechos humanos que es lo que las Naciones Unidas fomenta y promueve, y por supuesto la UNESCO. Es muy interesante todo lo que estamos y estás compartiendo y diciendo. Tenemos para varios programas. El día que puedas venir a Guayaquil o podamos de otra manera, sería interesante continuar con todo este diálogo y lo que aportas. De verdad te agradecemos un mundo el estar aquí y hasta la próxima, cuando nos veamos otra vez y puedas compartir en paz, Sion. Muchas gracias. Muchas gracias.